Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Lo mío no tiene nada que ver en cuanto al modo, porque, bueno, no soy antropóloga, soy bióloga. No voy a hablar del pasado, sino del presente, pero bueno, espero que lo disfruten, que disfruten, digamos, sobre todo de las fotografías y de nuestra experiencia, que para nosotros ha sido y es realmente una experiencia extraordinaria. En realidad, desde hace 6 años venimos trabajando con la comunidad mapuche catalán, que habita en la provincia de Neuquén, y en realidad no se trata de un proyecto, sino una serie de proyectos que se fueron encadenando. No son proyectos de investigación, sino proyectos de extensión, y de alguna manera surgieron, casi diría por azar, o porque se alinearon los planetas y nos pusieron en contacto a la comunidad catalán y a un grupo de docentes y alumnos de nuestra facultad. En realidad cuento cómo fue el inicio, digamos, de estos proyectos, porque realmente a nosotros mismos nos sorprendió. Nuestro grupo de investigación, conformado por la doctora Amelia Villú, el doctor Adrián Cefarelli, que ya no está en nuestra división, sino que está en la Patagonia trabajando, el licenciado José María Guerrero, que es encargado de nuestra colección, y la licenciada Anabel Lamaro. Bueno, dijimos, es el momento de pasar de la investigación a intentar hacer algo de extensión, pero bueno, nosotros nos dedicamos a las algas. ¿Cuál puede ser la temática? Estábamos trabajando en ese momento investigando una diatomea, una alga microscópica, pero que está invadiendo los cuerpos de agua de Patagonia. En realidad está generando problemas en todo el mundo, pero que está produciendo problemas en los ríos patagónicos. Entonces pensamos, bueno, hay muchas comunidades mapuches que están vinculadas o a campings o tienen emprendimientos turísticos vinculados con el agua. Quizás encontremos alguna comunidad a la que les interese lo que nosotros sabemos, juntar nuestro conocimiento sobre el tema y los problemas que ellos pudieran tener. Entonces, en el laboratorio, conversando, Anabel dijo, yo tengo una amiga que trabajó en el INAI y que quizás nos puede conectar con alguien. Y ella enseguida, ella es comunicadora social, Soledad Igarzábal, y ella dijo, conozco un lonco que es una persona muy activa de una comunidad de Neuquén. Entonces nos consiguió el teléfono, hablamos con el lonco por teléfono, le planteé cuál era nuestro interés, y él dijo, justo nosotros estamos preocupados porque sentimos que los gobiernos provinciales están atacando este problema, pero nosotros no nos convocan de ninguna manera. Entonces tuvimos nuestra primera reunión. Lonco justo viajaba a Buenos Aires, al INAI, a una reunión, y bueno, en la calle 9 de Julio nos encontramos en un café, y a partir de ahí comenzó esta aventura que realmente fue fantástica. En realidad, en ese momento, nosotros lo que hicimos, por eso digo, bueno, que coincidieron un montón de cosas, aparecieron los proyectos o la convocatoria de proyectos del voluntariado universitario, compromiso social universitario, fue cambiando de nombre, que dependen del Ministerio de Educación de la Nación, y como vimos que conversando con el lonco, vimos
que teníamos intereses en común y que podíamos realmente ayudarnos, decidimos presentar un proyecto que se llamaba Cuidemos Nuestros Ríos, que como La Plata era muy poquita y estábamos lejos, decidimos separar un poco los temas y presentar 2 proyectos para que nos alcanzara el dinero para por lo menos poder viajar. Y a partir de ahí comenzaron en realidad una serie de proyectos que fuimos desarrollando durante 3 convocatorias consecutivas. Y en estos proyectos, bueno, fuimos trabajando en la facultad con los alumnos. Sería imposible nombrarlos a todos porque en realidad a lo largo del tiempo fueron cambiando, unos pasaron de alumnos, hoy son doctorandos, otros ya están doctorados, pero siempre fuimos trabajando con el mismo espíritu. Y bueno, los trabajos los hicimos desde la división Ficología del Museo de La Plata. Nos reuníamos en la facultad, obviamente, para hacer cuando teníamos que estar todos juntos, pero básicamente trabajábamos en la división. Bueno, a ver, fue una experiencia realmente increíble para nosotros. Lamentablemente no todo el equipo pudo viajar, solo fuimos los privilegiados en distintos viajes, unas 6, 7 personas, pero realmente conocer a la comunidad fue algo extraordinario. Nosotros, ninguno es antropólogo, de hecho, bueno, mejor dicho, cuando viajamos nos encontramos que un egresado de nuestra facultad de antropólogo era el profesor de biología del colegio de la comunidad, así que eso para nosotros fue fantástico, y para él también porque le había resultado bastante difícil, digamos, entrar en contacto con la comunidad. Pero bueno, realmente lo primero que nos sorprendió fue la estructura, la organización de la comunidad. La comunidad tiene un organismo, el organismo más importante es la asamblea, y en la asamblea participan todos los miembros de la comunidad mayores de 19 años. Esta asamblea cada 2 años elige una comisión directiva, y esa comisión directiva está formada por el lonco, que significa cabeza, el inailonco, que es una especie de subalterno, digamos, vicelonco, el huerquén, que es una especie de secretario, y tesoreros, vocales, etc. Pero lo que realmente nos sorprendió es que la elección, o sea, nosotros nos imaginábamos que el lonco era un rol que se heredaba, y sin embargo nos sorprendió que en realidad se elige democráticamente y cada 2 años. Y otra cosa que realmente fue sorprendente, porque el trabajo que ellos hacen es súper intenso, es que en realidad es un trabajo totalmente voluntario, con muchísima responsabilidad, porque el lonco trata todo tipo de problemas que hay en la comunidad, pero vive, o sea, el sustento es su propio, digamos, trabajo, no tiene nada que ver con esto. Así que la verdad es que para nosotros fue realmente sorprendente. En aquel entonces el lonco era Ramón Kidulev, una persona impresionante. Conocerlo fue fantástico porque él nos hablaba en términos a los que no estábamos acostumbrados. Él como lonco nos decía que estaba preocupado, que sus preocupaciones no eran a corto plazo, su mandato duraba 2 años, pero que él pensaba en la comunidad a 60, 70, 80 años. Los problemas ambientales eran prioritarios para ellos, o sea, una visión absolutamente distinta de la que estamos acostumbrados.
Bueno, la comunidad catalán vive en Loncoluán, en la provincia de Neuquén, sobre la ruta 23 entre lo que es Aluminé y Villa Pegüeña. En realidad el territorio pertenece en parte, digamos, a lo que es Villa Pegüeña y en parte a lo que es Aluminé. Aproximadamente son unas 14.000 hectáreas, y no se alcanza a ver bien en el mapa, estaba acá marcado, este es un mapa que elaboramos con ellos conjuntamente, pero ellos tienen la posesión, digamos, de solamente un 48% de su territorio, mientras que otra parte tienen el usufructo, digamos, por convenio con la Corporación Interestadual Pulmarí, que es un ente nacional, provincial, que reconoce la posesión ancestral de las tierras, ancestral y comunitaria. Así que ellos en realidad no es que tengan conflictos con el territorio, al contrario, diría que viven en armonía con ese territorio extenso y maravilloso. El territorio está surcado por arroyos y ríos de diferente envergadura. El más importante, por supuesto, es el río Aluminé y el lago Aluminé. Por eso la preocupación de ellos, porque veían que en estos cuerpos de agua, sobre todo en el río Aluminé, se practican deportes náuticos, particularmente rafting, y el problema de esta alga invasora era realmente un problema concreto. Bien, el territorio, como ven, es un territorio muy árido, es zona de pehüenes, pero quedan realmente pocos porque han sido desplazados por las coníferas implantadas. De hecho, hay varias partes del territorio que están ocupadas por empresas madereras estatales, pero ellos realmente tienen una real preocupación por mantener la flora del lugar. Bien, la comunidad, más allá de su organización, realmente cuenta con una serie de, con una estructura, digamos, muy interesante, porque, por ejemplo, tienen 2 puestos sanitarios, los agentes sanitarios son miembros de la comunidad, y por otra parte, estos agentes sanitarios no solo se encargan de las cuestiones básicas de la salud, sino también, por ejemplo, son los que se encargaron, digamos, de hacer un censo poblacional, y en el 2017 la comunidad estaba conformada por 440 personas, 120 familias. En realidad el territorio es comunitario y los terrenos se distribuyen de manera consensuada, todo a través de esta asamblea, y se van asignando extensiones de territorio por familia. La familia realmente es la base de la organización, es muy fuerte. De hecho, la transmisión, digamos, de todas las tradiciones es de manera oral y a través de las familias. Y la distribución de las viviendas, como dije, se decide de manera comunitaria, pero los hijos construyen sus viviendas en los territorios aledaños, digamos, de sus padres. De esa manera vamos a ver en distintas fotografías que siempre están representados, digamos, todos los grupos etarios. Bueno, otras fotos, digamos, del paisaje. La actividad principal, digamos, de la comunidad es la actividad agropecuaria, principalmente la ganadería, por supuesto, básicamente para consumo propio, aunque también
venden fibra, carne, pero de manera mínima. Por supuesto también hacen artesanías y de alguna manera las comercializan, pero básicamente el sustento es la ganadería. Algún porcentaje muy pequeño de los miembros de la comunidad tienen trabajos relacionados con las municipalidades o la provincia, pero desarrollan sus actividades dentro del territorio comunitario, es decir, trabajan en la escuela, en el puesto sanitario, o sea, ellos consiguen de alguna manera que el Estado pague el sueldo, digamos, a los miembros de la comunidad que cumplen funciones concretas como agentes sanitarios, docentes, etc. Y también es una zona muy turística, así que algunos jóvenes en temporada trabajan en relación al turismo, pero es algo que, digamos, a los mayores de la comunidad no les gusta demasiado, porque lo que ven es que terminan haciendo tareas secundarias, mal pagas, etc. Entonces, realmente ellos, la preocupación es mantener a los jóvenes revalorizando o valorizando las actividades propias de la comunidad. Bueno, como les decía, la ganadería es la principal actividad y estas fotos maravillosas las tomó y las toma el lonco actual Vidal Catalán, que es un joven que tiene una particularidad, es una persona hiperactiva en la comunidad, pero además es un fotógrafo maravilloso. Bien, como les decía entonces, la comunidad cuenta con un puesto sanitario donde hay asistencia muy primaria y son miembros de la comunidad los encargados de estos puestos sanitarios. Como les decía, para la comunidad la educación es fundamental, porque ellos consideran que los chicos, absolutamente todos, asisten a la escuela. Desde 1968 la comunidad cuenta con una escuela primaria y a partir del año 2003 con una escuela secundaria que, como ven, nosotros nos sorprendimos cuando llegamos porque son unas escuelas fantásticas, son provinciales, pero de alguna manera la comunidad tiene injerencia en todas las cuestiones educativas en ambos niveles. Y de hecho, relacionado con lo que decía Máximo, un objetivo es que en realidad las escuelas terminen siendo bilingües para justamente no perder la lengua, porque los mayores la hablan, pero los más jóvenes no. Entonces, un objetivo, digamos, de la comunidad es que las escuelas sean bilingües. Realmente trabajar con la comunidad desde el punto de vista, nosotros que somos biólogos, ecólogos, nos encontramos con una situación totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados, porque normalmente nosotros lo que estamos siempre intentando es hacerle entender a los funcionarios, a los ingenieros, la necesidad de hacer o de tener una conciencia medioambiental, de generar actitudes y actividades que hagan, que protejan, digamos, el medio ambiente. Para ellos eso es natural. Y de hecho, antes de que nosotros llegáramos a trabajar con ellos, habían convocado a diferentes instituciones para que entrenaran a la comunidad en temas medioambientales, en temas de salud.
Y a partir de ahí se nombraron 4 miembros de la comunidad, que se los nombró guardas ambientales, y cada uno de ellos tenía un tema, digamos, asignado. Turismo, manejo y cuidado del territorio, zonificación y control de los cuerpos de agua, residuos y reciclaje, y vamos a ver que de esa manera fuimos trabajando con ellos. Como les decía, nuestro primer contacto con la comunidad tenía que ver con esta alga invasora, Didymosphenia geminata, moco de roca, que está invadiendo distintos ríos y lagos de la Patagonia. Y a ellos, al lonco les preocupaba, les decía, nosotros vemos que estos son sitios donde nosotros nos bañábamos y nos preocupa que hoy nosotros no cuidamos el río, sin embargo esto está apareciendo, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que en realidad hicimos fue no tratar de monitorear nosotros los ríos, sino enseñarles a ellos a tomar las muestras, y para eso lo que hicimos fue salir al campo, entrenarlos, mostrarles de qué manera trabajábamos nosotros, y también en todos los proyectos que fuimos encarando siempre trabajamos con los adultos de la comunidad, con la escuela primaria y con la escuela secundaria, generando diferentes tipos de talleres. Esta es la primera vez que nos invitaron, de hecho, a una asamblea, o sea, tuvimos el honor de poder participar en una asamblea para contarles cuál era nuestra idea. Les enseñamos a los chicos a mirar, ellos tenían un microscopio en la escuela, y de hecho esta fotografía la tomaron, ellos sacaban con el celular fotografías de las muestras y nos las mandaban al laboratorio para que nosotros las viéramos y pudiéramos definir o establecer si estaba presente o no esta alga invasora. Pero la comunidad tiene una potencia impresionante, y lo que empezó, o sea, haciendo una capacitación de cómo tomar muestras, de trabajar conjuntamente, hizo que nosotros lo que sí siempre nos comprometíamos era, cada cosa que hacíamos, además de los talleres, era elaborar informes técnicos, de tal manera que ellos pudieran gestionar con el gobierno provincial o con los gobiernos municipales para enfrentar las problemáticas. En este caso, la de Didymosphenia, que la única manera, digamos, de afrontarlo es desinfectando las embarcaciones, etc. Y ellos lograron que el gobierno pusiera en el territorio un puesto de desinfección, y lo mantuvieron invierno y verano durante muchísimo tiempo. Acá vemos a las mujeres que cumplen un rol súper importante y activo en la comunidad, que fueron las encargadas de mantener, digamos, el puesto de desinfección. De hecho, confeccionamos conjuntamente con ellos folletería, o sea, en el territorio dibujábamos a ver qué es lo que ellos querían, y después veníamos y eso lo transformábamos con la ayuda de los diseñadores del museo en folletería, calcomanías, etc. Siempre trabajamos de esa manera. Y de hecho en el año 2018 fue el Mundial de Rafting en el río Aluminé, y la comunidad tuvo una participación súper activa porque fueron los encargados de desinfectar, digamos, las embarcaciones, todos los elementos que utilizaban durante el campeonato. Y ellos mismos nos decían, los extranjeros cumplían, venían y desinfectaban, los argentinos estaban molestos porque
una comunidad mapuche estaba diciéndoles qué era lo que debían hacer. Así que realmente, bueno, estos son otros ejemplos. La comunidad no tenía ellos querían tener un logo que los identificara, entonces dibujaron en un papel los elementos que querían, y bueno, la hija de Amelia se ofreció a digitalizar, a transformar eso en un logo, y a partir de entonces ese es el logo, digamos, que identifica a la comunidad. Pero bien, mientras nosotros estábamos trabajando con este tema de Dimofenia, teníamos charlas con la comisión directiva, con la asamblea, y ellos nos planteaban que ya eso lo habían encaminado, pero que tenían otros problemas. Querían, por ejemplo, tener un mapeo de su territorio para poder establecer un manejo racional de las distintas áreas del territorio. No hay recolección de residuos, por lo tanto para ellos los residuos eran un problema. Pero el problema que más le preocupaba era el agua de consumo, porque veían que los agentes sanitarios veían que las diarreas eran frecuentes, sobre todo en los niños y en las personas adultas. Entonces fuimos atacando, digamos, cada uno de estos problemas, utilizando técnicas de mapeo participativo. Tratamos de hacer un mapeo del territorio. Entonces ellos hicieron un diagrama, se ve, no sé si ustedes lo ven bien, yo lo veo medio feo. Anabel, que es especialista, digamos, en imágenes, sistemas de información geográfica, etc., fue transformando ese croquis en un mapa más preciso, y luego le fuimos agregando, digamos, los sitios de interés que tenían para la comunidad. Este mapa en realidad se hizo especialmente para el Mundial de Rafting, porque ellos tenían interés en decir, bueno, en qué sectores se podía y en qué otros sectores no se podía hacer estas actividades, etc. También, como ya utilizamos imágenes satelitales, esto todo lo hicimos con ellos. Anabel y una alumna, Juliana Pisonero, se pusieron a trabajar con imágenes satelitales para ver los cambios que habían ocurrido en el territorio entre 2001 y 2017, y luego de procesar las imágenes, por ejemplo, lo que se ve, lo que vieron ellos claramente fue la invasión. Todo lo que está en rojo son las coníferas que han ido invadiendo el territorio y que van desplazando, digamos, la flora nativa, que es un tema que a ellos los preocupa de sobremanera. Otra cuestión, digamos, que les preocupaba era la cuestión de el manejo de residuos. Entonces decidimos hacer talleres. Nosotros no nos especializábamos en eso, entonces dijimos, bueno, a ver, dentro de la facultad, ¿qué alumnos están trabajando? Y apareció Lautaro Martínez, que pertenece al grupo que trabaja en el vivero de la facultad, y Lautaro se entusiasmó y preparó junto con otros compañeros talleres, Lautaro dándole clase a los chicos, y estos son los chicos respondiendo a las consignas, digamos, de Lautaro, y estas caras creo que dicen mucho del éxito, digamos, de esos talleres. Como les decía, esos talleres siempre los hicimos para la escuela primaria, para la escuela secundaria y para los adultos de la comunidad. Con la escuela secundaria hicimos un proyecto, digamos, escolar,
para el reciclado y la separación de residuos, que terminó en la construcción, digamos, de una compostera. Ellos comen en la escuela, y además después hicieron un vivero, o sea, cada pequeña cosa que hacíamos terminaba potenciándose. Con los adultos, bueno, les enseñamos técnicas de reciclaje, o sea, para utilizar materiales que para ellos eran un desperdicio, y buscamos técnicas que les permitieran reutilizarlos. Y la verdad es que fue maravilloso. Nosotros tuvimos que aprender porque realmente nos íbamos metiendo en temas que estaban muy alejados de lo nuestro. Lautaro también les dio un taller a los adultos sobre compostaje, porque a ellos les interesaba, y de hecho construimos, o ayudamos, mejor dicho, a construir una compostera en el salón comunitario. A los 6 meses fuimos y vimos que la compostera estaba funcionando perfectamente, y de hecho esa era la semilla para que cada una de las familias pudiera tener su propia compostera y pudiera retomar la huerta que se había ido perdiendo a lo largo de los años. Pero realmente el problema más grande era el agua de consumo. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, tratar de entender cuál era el sistema de captación y distribución del agua, y lo que vimos, ellos captan el agua desde vertientes naturales, luego las acumulan en reservorios, y de ahí se distribuye a las distintas familias. Entonces, José María Guerrero, trabajaba en ese momento no solo en el museo, sino también en la Autoridad del Agua de la provincia, y él nos facilitó, digamos, los elementos para que pudiéramos tomar muestras de agua, tanto para análisis químicos como bacteriológicos. Entonces analizamos las fuentes, los tanques, los domicilios, y trajimos las muestras una vez sin dormir, volando, porque los bacteriológicos había que traerlos antes de las 24 horas, y bueno, el ADA los analizó, vimos que el agua era desde el punto de vista químico apta, de muy buena calidad, pero desde el punto de vista bacteriológico no lo era. Entonces elaboramos un informe técnico, y de esa manera empezamos a pensar qué podíamos hacer para mejorar esta situación. O sea, ellos la conciencia del problema la tenían clara, la cuestión era la necesidad de fondos, digamos, y trabajamos duro, pero disfrutando cada momento, y compartiendo también comidas y demás. Entonces, una de nuestras alumnas, Julieta Castro, que seguramente estará viendo esta presentación, encontró en internet que en México había unos premios que se llamaban Transformando Comunidades, y entonces a partir de ahí surgió la idea de presentar un proyecto con la comunidad. Y este premio era dinero, con lo cual podíamos pensar en realmente hacer una obra de mejora de la calidad. Entonces, en el territorio, el pequeño grupito que habíamos podido viajar, junto con los agentes sanitarios, los guardas ambientales y la comisión directiva, elaboramos un proyecto que se basaba en un taller sobre el agua que ellos habían tenido a partir de los resultados que nosotros les habíamos enviado, de proyectos antiguos que tenían del INTA. Y entonces, con toda la información que habíamos ido recopilando a lo largo de los años, en el año 2018 nos presentamos a esta convocatoria.
La convocatoria era reducida porque tenían que ser 4 estudiantes y un docente, así que fue el trabajo de todos, pero 4 fueron, digamos, los estudiantes que se pusieron al hombro esta presentación. Bueno, en resumidas cuentas, esta era la presentación para México. Y en el año 2018 nos presentamos, no nos salió, pero en el 2019 insistimos y ganamos el premio. Y en realidad lo que fue maravilloso de ganar ese premio es que eran $25.000, lo cual nos iba a permitir realmente, como llama, hacer la obra que había que hacer. Paralelamente, la comunidad, que nunca se queda quieta, había contactado al INTA y no solo obtuvimos este premio, digamos, sino que también el INTA, a través del proyecto Pro Huerta, les dio fondos. O sea que pudimos trabajar en conjunto. Ellos empezaron, digamos, con el INTA porque obtuvieron ese dinero primero, y por suerte el ingeniero del INTA, que nos asesoró también mientras preparábamos la presentación del premio en México, empezó a trabajar con la comunidad. Estas fotos muestran que todos participan, o sea, el trabajo es activo, los hombres, las mujeres, los chicos, todos cooperan porque el dinero no alcanza más que para comprar, digamos, los materiales. Y este logro, digamos, estos eran los tanques viejos, estos son los tanques nuevos que pusieron en realidad con dinero de Pro Huerta, pero nosotros colaboramos, digamos, para terminar con los fondos, porque bueno, nos agarró la pandemia y esta vez, al revés de todo lo que nos había pasado antes, teníamos dinero, pero no podíamos viajar. Entonces, el ingeniero del INTA junto con la comunidad son los que siguieron trabajando en la obra, y en realidad una cuestión importante, además de mejorar, digamos, el cierre de las fuentes, mejorar los sistemas de conducción, era que en algún momento había que desinfectar el agua, y entonces incorporamos a un nuevo miembro al grupo de trabajo, que es una licenciada en artes plásticas, pero que se dedicó como ceramista a hacer filtros, y que desarrolló un filtro sencillo, digamos, de uso casero, para que cada familia, digamos, haga la desinfección con cloro. Esto tiene una serie de mallas y carbón activado, como los filtros PCA, digamos, que uno compra, pero a un costo, digamos, muchísimo menor, y que ellos mismos pueden fabricar. Entonces, durante la pandemia, por un lado, fuimos financiando la compra de nuevas cañerías, y al mismo tiempo acá estuvieron probando el funcionamiento de los filtros, y esperamos en noviembre, diciembre poder llevarlos, construir, probar y ver si la comunidad se apropia, digamos, de esta tecnología, y si ellos lo aceptan, digamos, proveerles los materiales para que cada familia pueda contar con un filtro de agua y poder hacer la desinfección con cloro en cada domicilio. Bueno, no sé si me pasé del tiempo o no, pero este ha sido el trabajo durante todos estos años, y realmente ha sido una experiencia increíble. Así que bueno, les agradezco a los que están escuchando, a todos los que trabajaron en este proyecto, en estos proyectos, y obviamente a todos los miembros de la comunidad que
nos recibieron y que potenciaron el trabajo. O sea, nosotros lo único que hacíamos era sembrar una semilla, y eso ellos lo transformaban en algo muchísimo más grande. Así que realmente ha sido una experiencia increíble. Y los despido y les agradezco. No puse muchas gracias porque no quería arruinar esta foto, que es una foto de luna llena del territorio tomada por el lonco Vidal Catalán. Así que bueno, muchas gracias y eso es todo.